Después de años de investigar a Nirvana, hoy te cuento 6 datos inéditos sorprendentes que descubrí y que al parecer es la primera vez que alguien los menciona en todos estos años de historia de la banda. Así que si quieres ser parte del 1% de gente que conoce esta información, no te pierdas este video. 1. Como saben, en este canal he subido muchísimo material en shorts sobre datos interesantes que ocurrían en los conciertos de Nirvana, lo cual me ha permitido analizar prácticamente todas las presentaciones en vivo que existen de la banda, y gracias a ello descubrí un patrón inusual que se repite en los shows comprendidos entre abril de 1991 y todo 1992, y es que sistemáticamente Dave Grohl era quien presentaba la canción Being a Son, casi sin falta. Y esto llamó mi atención porque él no hacía eso con el resto de canciones. De hecho, el 24 de enero de 1992 ocurrió algo interesante en el concierto de Nirvana en Sydney que me hizo confirmar mi teoría, y es que Grohl aparentemente olvida presentar el tema y es el propio Kurt quien le recuerda que debe hacerlo. Entonces, ¿será que era una broma interna de la banda por algún motivo que el resto desconocemos? ¿O crees que simplemente es una coincidencia rara que mi fanatismo me ha hecho hallar? 2. ¿Sabías que en más de una ocasión Kurt Cobain y Chris Novoselic mandaron a callar al público en las presentaciones en vivo de Nirvana? Lo cual era una muestra clara que no le gustaba que el público aplaudiera mientras ellos tocaban canciones como Polly o Dumb, pero ¿acaso era esta una actitud muy hostil de los miembros de Nirvana en contra de los fans que simplemente aplaudían mostrando su admiración por la banda? Y la respuesta es que mucha gente que no hace música no sabe que al tocar en vivo existen muchos factores que pueden hacer que una canción se arruine, y los aplausos que da la gente, así parezcan inofensivos, si se dan en un ambiente donde la acústica no es la adecuada o si hay un mal sistema de monitoreo en el escenario, estos pueden provocar que un artista pierda el tiempo de la canción y eche a perder su ejecución. Por tanto, la próxima vez que escuches un concierto de Nirvana donde Kurt diga ¡no aplaudan!, recuerda que tal vez lo está diciendo simplemente para no arruinar sus canciones en vivo. 3. Es sabido que en una presentación en vivo, una forma que tiene el público para interactuar con una banda es arrojando objetos al escenario donde se está dando el show. Y así como hay gente que con muy buena onda arroja regalos al escenario como osos de peluche, también hay gente que arroja cosas absurdas como zapatos, monedas, ropa, etc. Pero sin duda, el objeto más bizarro que alguien arrojó a Nirvana fue el 28 de junio de 1992 en su concierto en Oslo, cuando en medio de la presentación, alguien arrojó un cepillo de dientes a la banda, provocando que Chris diera un discurso sarcástico sobre la lista de objetos que estaban permitidos para que el público arrojara al escenario en las presentaciones de Nirvana. Okay, I'm sick of this. No more toothbrushes on stage. Damn it. Hey. Combs are okay. And tweezers. And water picks. Was that a toothbrush? Y con eso me surge una duda. ¿A quién rayos se le ocurre llevar un cepillo de dientes a un concierto de rock pensando lanzarlo al escenario? 4. Siguiendo con el punto anterior relacionado a objetos extraños arrojados en los conciertos de Nirvana, esta vez quien se lleva el primer puesto es Kurt, cuando el 11 de septiembre de 1992 en su concierto en Seattle fue él quien arrojó algo extraño al público, y no se trataba precisamente de un objeto romántico como una rosa o un muñeco de peluche, sino que fue algo tremendamente bizarro y asqueroso lo que Kurt lanzó al público, ya que estamos hablando de un pañal con caca de su hija.
Y se sabe que el regalito, cuando aterrizó en el público, pasaba de mano en mano, por lo que terminó completamente destruido y su contenido, obviamente quedó regado por todo lado. Pero, ¿qué hubieras hecho tú si el propio Kurt te daba un pañal con caca de su hija? 5. Como es sabido, Nirvana en sus inicios recorría grandes distancias por carretera para dar sus conciertos, y ya que no contaban con un equipo de producción en aquel entonces, eran ellos mismos quienes se encargaban de tareas como manejar la van en la que llevaban sus equipos. Y resulta que en uno de sus múltiples viajes, el 10 de junio de 1991, Dave Grohl cuenta que mientras se dirigían a la ciudad de Englewood, Colorado, donde Nirvana daría un show, su van golpeó y mató a un ciervo que estaba en la carretera, lo cual asustó tremendamente a la banda. Sin embargo, luego de pasar ese susto, siguieron su ruta, tomaron la carretera número 70 y estando Chris al volante, un alce se cruzó en su camino y nuevamente atropellaron y mataron a un animal. ¿Fue acaso esta una coincidencia macabra de la vida que les estaba tocando vivir a los Nirvana por su amor a la música? 6. De los muchos shorts de datos curiosos de Nirvana que he publicado y que han terminado siendo virales, existe uno que muchos incluso lo han catalogado como un clásico de Nirvana, y es aquel en el que Kurt Cobain cambia la letra de Love Buzz, producto de la frustración que tuvo al tener problemas con su guitarra. Pero investigando el tema, hallé que esta no es la primera vez que Kurt cambió la letra en vivo de ese tema, ya que el 8 de noviembre de 1989, en la presentación de Nirvana en el Rose Club en Alemania, Kurt volvió a cambiar la letra, pero esta vez movido por la frustración de tener un sistema de monitoreo de audio que no funcionaba adecuadamente. Así que Kurt modificó la letra dedicándola a Craig Montgomery, sonidista de Nirvana, diciéndole repetidamente que no puede escuchar su voz en los monitores y que sería lindo detalle que subiera el volumen de su voz. Vaya suerte de Craig, pues no cualquiera se da el lujo de decir que Kurt Cobain le dedicó una canción. Y así como Craig disfrutó ese momento, ¿quisieras que haga una segunda parte con más datos asombrosos e inéditos que he descubierto de Nirvana? Por favor, dímelo en los comentarios. ¡Chao!